En este video vamos a ver la aplicación del manejo de una LCD para el módulo GPIO del microcontrolador. Vamos a trabajarlo directamente con un ejemplo. Vamos a realizar un programa que grafica los números del 0 al 9 en orden ascendente cada vez que se pulsa el botón ubicado en el PC13, es decir, el botón azul de la tarjeta. Cuando graficó los números del 0 al 9 en la primera fila, automáticamente pasa a la segunda fila y vuelve y grafica la secuencia del 0 al 9. Cuando finaliza en la segunda línea, borra el display y nos devuelve el cursor a la posición inicial. En el diagrama podemos ver la configuración de pines, la conexión básica. Deben conectar la alimentación positivo, negativo, a 5 voltios, el positivo. El pin que dice BE es el que controla el contraste, por ende se conecta a la terminal central de un potenciómetro que tiene en una terminal positivo y en otra terminal el conector negativo. Vamos a utilizar en este ejemplo en el PB8 el pin RS, el pin RW lo vamos a conectar a tierra porque únicamente vamos a escribir caracteres en la LCD. Uno podría leer lo que tiene actualmente en pantalla la LCD y debería poner este pin en 1, pero no va a ser el caso de este ejemplo. En el PB9 vamos a poner el Enable y de los pines 7 a 14, que son los datos, los vamos a conectar de PB0 a PB7. Así debería ser la conexión para que puedan usar este código de ejemplo. Información particular de la LCD. Para este ejemplo vamos a usar una LCD 2x16. Es la estándar, la que se consigue comercialmente. Cada cuadrito está codificado con un número que está guardado en la DDRAM. ¿Listo? La posición inicial es 0x00. La final de la primera línea es 0x0f. La inicial de la segunda fila es 0x40 y la final de la segunda línea es 0x4f. ¿De dónde saqué toda esta información? Al igual que siempre, de los manuales. Aquí tenemos el manual de la LCD. En su curso de teoría les darán el manual de referencia, si no por internet la buscan y es fácil encontrarla. Son 60 páginas de este manual. Ahí está la descripción al detalle de absolutamente todo lo relacionado con el controlador de las LCDs. En esta presentación yo he sacado la información más relevante para poder hacerla trabajar. Aquí podemos observar los comandos básicos. Aquí los voy a enumerar todos rápidamente y luego voy a coger uno por uno y voy a configurar el dato equivalente para poderlo guardar en el microcontrolador. Entonces él tiene una serie de instrucciones donde nos dice qué código le debemos ingresar en los pines del 0 al 7, el valor del RS en dónde debe estar y una breve descripción de lo que hace y un tiempo mínimo necesario para que la LCD lo pueda ejecutar. Entonces tenemos el comando clear display, claramente borra la pantalla. Return home significa que en donde esté ubicado en la pantalla lo redirige a la posición inicial. Entry mode set, configuraciones básicas, display on off, cursor o display shift, es desplazamiento del cursor. Configuración de la LCD, ya miramos qué es cada uno de sus parámetros. Configuración de la CGRAM, configuración de la DDRAM y algunas banderas importantes que si las llegan a necesitar las pueden utilizar, pero aplican únicamente cuando el pin RW está en 1. Por ende, para este ejercicio no lo vamos a usar porque recuerden que ese pin se conectó a tierra, o sea, a un cero lógico. Por ende, esta sección no se va a utilizar en este ejemplo. Y para escribir un dato, tenemos que tener RS en 1. Escribimos el dato que se quiera enviar. Ya explicamos más al detalle cada uno de los comandos. Estos son el significado de cada una de las letras, digamos I /D. Ustedes dice si está en 1 ese bit, incrementa, si está en 0, decrementa. Ese ID, ¿dónde está ubicado? Entonces, si nos devolvemos a los parámetros iniciales, acá está ID. Esto entonces significa que incrementa o decrementa el cursor.
De acuerdo a la necesidad, ustedes van a configurarlo como 1 o como 0. Al igual, S significa Components Display Shift. El bit C S C en 1 significa Display Shift. En 0 Cursor Move. Bueno, cada parámetro nos indica algo especial de configuración. DL nos indica la configuración a 8 bits. Si está en 1 o si está en 0 a 4 bits. Recuerden que la LCD se puede manejar a 8 o a 4 bits. Aquí en este pin le indicamos a la LCD cómo la vamos a manejar. E iniciamos con la configuración. Entonces, para Clear Display, yo voy a crear un carácter con ese nombre. Entonces yo he definido como char clear 0x01. Aquí al lado pongo el binario para que sepan de dónde salió. Y en esencia es hacer lo que dice el manual. Entonces para que tengan presente esa instrucción. Return home, lo mismo. En el bit db1 pongo un 1. Aquí tengo el char equivalente, char home 0x02. Tengo el comando entry mode set. Para este caso tengo dos, porque puedo cambiar la configuración. En este caso tengo mode set 1, que es lo que hace. Cursor incrementa y está en modo normal. Pero también defino un mode set 2, que es cursor incrementa, pero se desplaza la visualización cada vez que se escribe un dato. Es decir, este es el comando que usarían si quieren hacer una especie de public en la LCD. Tenemos el control de display on off. Entonces tengo el comando char disp on. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a prender el display, va a prender el cursor y va a haber un parpadeo en la posición en la cual se encuentra el cursor. Y tengo el char disp off, que lo que hace es apagar el display. Apaga el cursor, apaga el display y no parpadea. Siguiente comando, tengo cursor or display shift. Este comando lo usan para desplazar el display a la derecha con este comando, para desplazarlo a la izquierda con este comando, y si quieren que el cursor se mueva a la izquierda, a la derecha, o si quieren que se mueva a la izquierda. ¿De dónde saqué esa información? De configurar el parámetro S-C o el parámetro R-L. Viene de right, left y de shift, de desplazamiento. Entonces tengo 4 opciones. ¿Listo? Y aquí está el ex equivalente y el binario para no olvidarse de dónde salió esa configuración. Dense en cuenta, son dos variables. Dos variables me indican que puedo tener 4 combinaciones. Esas son las 4 combinaciones que tengo en este momento. La instrucción function set. Para este caso particular, vamos a configurarla a 8 bits. Las dos líneas y caracteres 5x10 o 5x8, eso depende de la que vayan a usar. ¿Cuáles estoy configurando? Los parámetros de L, el parámetro N y el parámetro F, que está el char equivalente. Luego voy a configurar la instrucción set DDR-RAM. Esta es muy importante. Con esta instrucción ustedes se ubican en la posición que deseen de la LCD. ¿Cuál posición? Recuerden que yo aquí al comienzo les indiqué cuál es el nombre, o más bien el número de cada posición. Entonces, por ejemplo, si ustedes se quieren ubicar en la segunda línea, tiene que poner en los datos 40, el hexadecimal 40, que sabemos que en binario es 1, 0, 0 y 4 ceros. Entonces, si ustedes observan acá, dice char W línea 2. Este comando nos va a ubicar en la segunda línea, porque es 0x0. Dense cuenta que aquí arriba nos indica en estos 7 bits usted pone el valor a donde se quiere ubicar. Como es 4 hexadecimal, tenemos acá en esta posición va un 1 y en estas 5 va un 0. Entonces cuando armamos el hexa, recuerden que se arma de a 4, nos queda en DB7 un 1, en DB6 un 1 que proviene del 4, que es 40 la posición a donde me quiero ubicar, y 0, 0. 1100 en hexadecimal es C, de ahí proviene esta C. Y los últimos 4 bits van en 0, pues sería el 0 en equivalente. De ahí sale esta posición 0xC0. Y la posición más la posición de se quieran ubicar.
Entonces si usted se quiere ubicar en la 2, pues pondría más 1. Entonces ya lo ubicaría en la siguiente posición. Y si se quiere ubicar en la primera línea, como todos estos valores son en 0, porque la posición inicial es 0, 0, simplemente al codificar nos queda un 8 que proviene de 1, 0, 0, 0 y los otros ceros. De ahí es el origen de este valor 0x80. Y en el comentario igual les dejo posición 0 de la fila 1, posición 0 de la fila 2 para el caso del comando 0xc0. Y aquí podemos ver el resumen de los comandos. Ya para ustedes no va a ser confuso. Aquí está el resumen, lo que iría ya directamente en el microcontrolador, pero ya saben de dónde salió cada comando. Ya teniendo listos los comandos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos tener dos funciones, porque hay que diferenciar. Un ítem es enviar al microcontrolador, a la LCD, una instrucción, un comando. Limpie la pantalla, desplace el cursor, préndase, apague, desplácese a tal línea. Eso es una instrucción. Y otro parámetro, otra función que debemos hacer es enviarle un dato. Ya si queremos escribir un 1, una A, una H, un hola, esos son datos. Entonces diferenciamos instrucciones y datos. Entonces vamos a ver las funciones que permiten hacer eso. Módulos a utilizar. Para la LCD vamos a utilizar pines del puerto B. Vamos a utilizar del PB0 al PB7 el bus de datos, como les mostré en la imagen inicial. En PB8 RS, en PB9 el enable. Y vamos a declarar como entrada el pin C13, que es el botón azul de la tarjeta, que lo ubican en la posición inferior izquierda de la tarjeta. Configuraciones iniciales. Como hemos visto, prendemos los relojes. En este caso, por facilidad, los prendí todos, los primeros 8 relojes de los puertos de la A al H. Ustedes, si son específicos, deberían prender únicamente el B y el C, que son los que vamos a utilizar. Declaro el puerto C como salida, como entrada. Es nuestro pulsador. Y hago la configuración de los pines que vamos a usar en la LCD. Recuerden, del 0 al 7 datos, 8 va a ser RS y 9 enable. La configuración típica, pines como salida, velocidad media y en pull up. Configuración de la LCD. Entonces den cuenta que aquí van a haber dos funciones. Una función se llama comando LCD y den cuenta que el parámetro, ¿quién es? Los parámetros son esos char que creamos usando el manual. Entonces la función comando LCD nos envía instrucciones, mientras que la función dato, vale la redundancia, nos envía datos a la LCD. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Al principio, cuando iniciamos el programa, nos va a salir la palabra hola, dos puntos, un delay forzado a través de un for y limpia la pantalla y cursor en home. ¿Qué nos falta por ver? Las funciones que les comentaba previamente. La función comando. ¿Qué la caracteriza? Que el pin RS debe estar en 0. Y realizamos el flanco correspondiente con el enable. Entonces, enable está en 1, esperamos un tiempo y lo pasamos a 0. Con eso estamos garantizando un flanco para que la LCD procese los datos. Recuerden, repito, para enviar un comando, RS debe estar en 0 y hacen el flanco correspondiente del enable. Para la función de escribir un dato, la característica principal es que RS debe estar en 1. El mismo manual lo indica. Write data to CGRAM. RS debe estar en 1 y escribimos el dato correspondiente. Como él recibe ASCII, den cuenta que aquí arriba simplemente basta con escribir entre comillas el carácter que queremos enviar. El compilador detecta las comillas sencillas como un carácter ASCII. Entonces repito, para resumir, comandos LCD, característica RS en 0. Para enviar un dato, RS en 1. Y el mismo procedimiento del flanco en el pin del enable.
Y nos vamos al bucle infinito, que es el programa principal. Entonces, en este recuadro, voy a ampliarlo un poco. Vale, zoom para poderlo detallar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos preguntando si el pulsador se oprimió. Si es así, hago un conteo para ir graficando uno a uno los caracteres. ¿Y qué es lo que hago? Posterior a evaluar si el pulsador se oprimió, hago un switch case para saber dónde debo graficar. Entonces, en cuenta, con dato LCD estoy enviando el 0, luego voy a enviar el 1, luego voy a enviar el 2, luego voy a enviar el 3 y así sucesivamente. Des en cuenta, el switch a quién lo está haciendo, a dato. ¿Y dato dónde cambia? Aquí arriba en el recuadro rojo, dato incrementa con conteo. Y conteo incrementa cada vez que pulsamos el botón. Y así lo hago con todos los casos, hasta el caso 9. En el caso 9, yo le tengo que indicar que si pasó por primera vez, me envía la segunda línea, ¿cierto? Recuerden, aquí estoy enviando un comando, no un dato. Le digo, ubíquese en la segunda línea. Y evalúo el último caso para limpiar la pantalla. Porque recuerden, si llegó a la segunda línea, ¿qué debo hacer? Limpiar la pantalla y que me ubique en la posición inicial para volver a repetir el ciclo. Y ese es el programa principal. Entonces vamos a ir a observar el funcionamiento del programa. Entonces aquí tenemos la pantalla LCD. Voy a oprimir en este instante el botón de Reset, botón negro de la tarjeta, para que puedan ver. Recuerden, al principio debe salir la frase hola, espera un tiempo y luego me queda en la posición del cursor parpadeando. Ese parpadeo ustedes lo pueden quitar simplemente en la configuración. Para este caso yo lo quiero dejar prendido. Entonces, cada vez que pulso este botón, va incrementando un carácter. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ese instante des en cuenta, pasó a la segunda línea, como debería ser y como se dio en la instrucción y el objetivo del ejercicio. Vuelvo a repetir la secuencia, entonces debe graficarme hasta 9 y en el momento que grafique el 9, oprimo nuevamente y ¿qué hace? Limpia el cursor, limpia la pantalla y me ubica el cursor en la primera posición. Repito el ejercicio y debe ejecutarse de la misma forma. Como estamos evaluando nivel lógico, no flanco, si yo lo mantengo pulsado, el proceso se debería repetir cíclicamente. Eso es todo por este ejercicio.